Hola, bienvenidos a Energy Channel. Soy el Dr. Giacobone, médico, profesor de medicina bioenergética, instructor de Aikido y Qigong en la escuela Budojin en Mar del Plata. En este capítulo de nuestro podcast sobre ciencia y espiritualidad, vamos a estudiar la inteligencia emocional. ¿De qué se trata este concepto cada vez más en boga? Vamos a verlo desde un punto de vista global, comprendiendo mente y cuerpo como unidad, con todos sus niveles, incluyendo a la emoción como una manifestación del movimiento de la energía vital y a la inteligencia como una cualidad inherente de la conciencia y por lo tanto de la vida. Comencemos. Primero vamos a definir lo que es la inteligencia. Lo voy a hacer en lo que respecta a los seres humanos, visto que hay muchas formas de inteligencia en la naturaleza. La vida misma es inteligente. Volviendo al tema, hay muchas definiciones de inteligencia, pero a grandes rasgos se puede definir como una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la habilidad de resolver problemas, razonar, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Pero esta definición no es completa, ya que le faltan ingredientes fundamentales como las emociones, la respuesta adaptativa y la relación con el entorno. Ya lo iremos ampliando a medida que avancemos. Las emociones son reacciones físicas y mentales que representan modos de adaptación cuando se percibe un objeto, persona, lugar, suceso o un recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guía de respuestas de la persona y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones, son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados mediante palabras. Los sentimientos derivan de las emociones que, como vimos, son las reacciones orgánicas o instintivas que se experimentan y por el cual responde a ciertos estímulos externos y también internos, ya que los recuerdos despiertan emociones. Los sentimientos se originan de la conceptualización y valoración racional, la valoración, la interpretación que el córtex cerebral le da a las emociones y lo que las causan. Como se puede apreciar, los términos sentimiento y emoción no son sinónimos, pero dependen uno del otro. Es decir, para que se genere un sentimiento previamente, ha de experimentarse una emoción ante, ya vimos, un evento o una persona o un recuerdo. Algo exterior o interior. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso autónomo y la del sistema endocrino, pudiendo tener como fin el establecer un medio interno óptimo, apropiado, para el comportamiento más eficaz. Los diversos estados emocionales son causados por la liberación de neurotransmisores y hormonas, que luego convierten estas emociones en sentimientos y finalmente en el lenguaje, no solo verbal, sino corporal. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discernir entre diferentes sentimientos y reconocerlos apropiadamente, utilizar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta y controlar las emociones para adaptarse al ambiente o conseguir objetivos. Para comprender el gran poder de las emociones sobre la actividad mental
y la causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón, debemos considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro. La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, el tallo, que regula las funciones vitales básicas como la respiración, el latido cardíaco o el metabolismo. Y esto lo compartimos con todas aquellas especies que disponen del sistema nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este cerebro primitivo emergieron los centros emocionales que millones de años más tarde dieron lugar al cerebro pensante, el neocórtex o la corteza cerebral más nueva, propia de los seres humanos. El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que éste sea una derivación de aquel, revela con claridad las auténticas relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento, o las emociones en realidad. El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional. Aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional porque en estos asuntos delega su cometido al sistema límbico, esto es lo que confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para influir en el funcionamiento global del cerebro, incluyendo los centros del pensamiento. Vamos a ver con un poco más de detalles algunas estructuras del cerebro emocional. La amígdala cerebral y el hipocampo fueron dos piezas clave del primitivo cerebro olfativo, que a lo largo del proceso evolutivo terminó dando origen al córtex y posteriormente al neocórtex. La amígdala tiene forma de almendra, de ahí su nombre, con estructuras interconectadas asentadas sobre el tronco cerebral. Hay dos amígdalas, una a cada lado del cerebro. La nuestra, es decir, la amígdala cerebral de los seres humanos, es la más grande, comparada con la de los primates, etc. La amígdala está especializada en las cuestiones emocionales y se considera una estructura del sistema límbico muy ligada a los procesos de aprendizaje y a la memoria. Constituye una especie de depósito de la memoria emocional. Es la encargada de activar la secreción de dosis masiva de noradrenalina, un neurotransmisor, que estimula los sentidos y pone al cerebro en estado de alerta. Otra zona cerebral por la que pasan las señales sensitivas del cuerpo y sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo. Y a partir de ahí conecta con la amígdala. Otra vía procedente del tálamo lleva la señal hasta el neocórtex. Como vemos, es un sistema altamente interconectado, pero hay emociones, digamos, la percepción de la emoción, la gestión de la emoción, se realiza incluso antes de que llegue al pensamiento consciente. Anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar independientemente del neocórtex, como les decía. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva consciente. Según las neurociencias contemporáneas, la amígdala prepara una reacción emocional ansiosa e impulsiva, pero otra parte del cerebro se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala se encuentra en el extremo de una vía nerviosa que va al neocórtex, en el lóbulo prefrontal. El área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada.
el lóbulo prefrontal izquierdo forma parte de un circuito que se encarga de desconectar o atenuar parcialmente los impulsos emocionales más perturbadores. Cambiemos un poco la óptica de esta descripción de la inteligencia emocional y las emociones. En la medicina china, las emociones, como causa de enfermedad, son estímulos mentales que alteran la circulación del qi, es decir, la energía vital, y agitan la mente. Y a través de ellas rompen el equilibrio de los órganos internos. Cada emoción procede de un campo psíquico que está relacionado con el órgano correspondiente. Por ejemplo, la ira, el enojo, afecta al hígado, el odio al corazón, la preocupación al estómago y vaso, la tristeza al pulmón, el miedo al riñón. Es decir, tanto pulmón como riñón es como órgano, como energía de órgano. Es obvio, hay 2 pulmones, 2 riñones. También hay variantes y combinaciones. Por ejemplo, rumiar enojo puede bloquear la energía del hígado, que afecta al corazón, generando depresión y alteraciones de la circulación sanguínea, entre otras afecciones. Es un sistema altamente interconectado, de manera que una emoción es llevada al extremo, prolongada en el tiempo, va transmitiéndose a los diferentes órganos que están asociados. Así que hay emociones que son puras en su origen, como la ira, el odio, el miedo. Sin embargo, luego en el tiempo se van asociando, van cambiando, se van transformando de acuerdo a su asociación, su adaptación, etc. Hay que entender a las emociones y a la actividad mental como una manifestación de la energía vital. Esta energía vital que es bioelectricidad, electromagnetismo, y de acuerdo a la filosofía antigua taoísta, en la cual está basada la medicina china, es una energía consciente, viva. De hecho, esta energía es la manifestación de la mente, de la conciencia en movimiento. Y esta energía, esta electricidad, este electromagnetismo, ya hablando en términos modernos, físicos, genera un campo electromagnético. Este campo vibrante, ondulante, polarizado, en 2 fuerzas complementarias, positivo, negativo, yin, yang, presenta extremos y grados. Por ejemplo, así como en otras oportunidades les he explicado, que son diferentes escalas con extremos. Por ejemplo, como decíamos en otra oportunidad, frío, calor. En lo que respecta a las emociones, los extremos de una misma escala, por ejemplo, amor y odio, tristeza, alegría, depresión y motivación, angustia, ansiedad y tranquilidad en el otro extremo, miedo y valor. O sea, el odio no es diferente del amor. Son polos extremos de una misma escala, con lo cual podemos decir que el odio contiene al amor y viceversa. Ya en otra oportunidad lo
me voy a explayar un poco más al respecto. Ya lo he explicado en otras oportunidades, y es que la valoración, siempre la interpretación de los fenómenos, de lo que vivimos, de la realidad que experimentamos, es relativa. Siempre es en relación a otra cosa, a algo. Bueno, malo, frío, gano, pierdo. Así que, en lo que respecta a las emociones, su valoración, ya cuando aparece el sentimiento, siempre es relativo, siempre es en relación a algo o a otra cosa. Primero, de la misma escala. O sea que cuando hablamos de amor es con respecto a su opuesto. O cuando hablamos de coraje y valor, siempre es con respecto a su opuesto, que es el miedo. Dicho de otra manera, el coraje, el valor, no están separados del miedo. Es la trascendencia del miedo. Esto es porque todos los estados emocionales pueden ser transformados. Y otra cosa muy importante, no están separados del nivel físico. La salud emocional está relacionada con la salud física. Y viceversa, las emociones afectan al cuerpo y la salud física determina también el estado emocional de una persona. La inteligencia emocional se refiere a la habilidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y las emociones de los demás. Esta habilidad tiene componentes cognitivos, emocionales y conductuales y está relacionada con la forma en que interactuamos con el mundo y con los demás. El cerebro desempeña un papel fundamental en la inteligencia emocional, ya que es el órgano responsable de procesar las emociones y regular las respuestas emocionales. Las conexiones existentes entre la amígdala y las demás estructuras del sistema límbico y el neocórtex constituyen el centro de gestión entre los pensamientos y las emociones, ¿no? La relación entre neocórtex y sistema límbico. Esta vía nerviosa explica el motivo por el cual la emoción es fundamental para pensar eficaz y claramente, para tomar decisiones inteligentes y permitirnos tener un pensamiento equilibrado. La corteza prefrontal, además, es la que se encarga de la memoria de trabajo, la memoria RAM, como en los ordenadores. El gran regulador de las emociones es el corazón. Recordemos que cada órgano tiene una esfera psíquica que lo caracteriza. En medicina china, el corazón es el emperador. Además, y esto es algo que ya ha sido demostrado científicamente, el corazón y el sistema límbico están fuertemente conectados, inclusive a nivel de vías nerviosas. Sin la energía del corazón se dificulta mucho la memoria y el aprendizaje. Dicho de otra forma, la alegría, la motivación y el amor, o simplemente el agrado por lo que se hace, son fundamentales para el aprendizaje. Con los cambios emocionales fuertes es frecuente decir que no puedo pensar bien, no puedo pensar claramente, y esto permite explicar por qué la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales, por ejemplo, en los niños, y así dificultar su aprendizaje. Esto ya lleva a otro tema, que lo haremos en otra oportunidad, sobre por qué hay muchos niños con problemas, con trastornos de atención, de ansiedad, de hiperactividad, que tiene también una relación con el mal manejo de los niños. Y otro punto muy importante, la educación colectiva no siempre es eficaz.
porque cada niño es diferente. Pero esto es para otro tema. Nuestra capa de pensamiento racional se ha desarrollado para dar cobertura a nuestro lado emocional. La razón, la reflexión, esa capacidad de los seres humanos de observarse, es lo que proporciona el cómo. Siempre hay tres preguntas que son fundamentales en la vida, que regularmente nos tenemos que plantear. Es ¿por qué?, ¿cómo? ¿Y para qué? Y esto un poco tiene que ver con los tiempos. El por qué nos remite al pasado y el para qué al futuro. Pero el cómo nos establece en un presente. ¿Cómo hago? ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo debo hacer esto de la mejor manera? ¿Cómo resuelvo esta situación? Etcétera, etcétera. Es una pregunta que es una herramienta, es útil y es una expresión de inteligencia. Y dicho más apropiadamente, de inteligencia emocional. Justamente, las características de la inteligencia emocional son, primero, la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las dificultades, de controlar los impulsos, de no depender de las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo y la capacidad de empatizar con los demás. Y esto es muy importante. Un coeficiente intelectual alto no es sinónimo de desempeño exitoso. La inteligencia pura no garantiza un buen manejo de las circunstancias que se presentan y que es necesario enfrentar para tener éxito en la vida. Por eso podemos un poco dividir a la inteligencia emocional en dos aspectos. La inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos y a usarlos como guías en la conducta. Ya esto es clave y se refiere relacionado al autocontrol. La inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los demás. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Cómo son? ¿Por qué actúan de una determinada manera? Y además, cómo relacionarse adecuadamente con cada uno. Esto, por supuesto, tiene que ver con la empatía, con una claridad. Es un estado superior de la mente, es una mente generosa, abierta. No existen emociones positivas ni negativas, simplemente existen emociones como consecuencias de una respuesta a una situación. Determinadas emociones son útiles, otras no, menos, también de acuerdo a sus consecuencias. Por ejemplo, una respuesta emocional como la alegría, la ira o la vergüenza puede ser útil en función del contexto. Bueno, la alegría es la carta ganadora siempre. Claro, si se desborda y ya se vuelve más manía, ya es un desborde, claro, estamos hablando siempre en términos de un equilibrio. Pero la alegría siempre es la carta ganadora, además de la vibración, el efecto que crea en el entorno. Por ejemplo, si la respuesta nos ayuda a relacionarnos con el mundo que nos rodea, con el entorno, con los demás, es adaptativa y es una
es una emoción efectiva. Se puede decir que todas las respuestas emocionales son positivas, siempre que sus consecuencias lo sean. Por otra parte, reprimir emociones, bloquearlas o incluso ignorarlas, a la larga trae efectos nocivos y consecuencias, incluso, como hemos visto, a nivel físico y mental. Por ejemplo, guardarse la ira o el enojo repetidamente afecta la energía del hígado, genera tensión en el cuerpo, eleva el ritmo cardíaco y la presión arterial, incluso puede provocar un ACV. Pero está claro que si no la controlas, el efecto puede ser igual de negativo o peor, incluso violento. Es decir, como todo, necesita un control, una observación, un saber qué es lo que está pasando con uno mismo. Otro ejemplo, tener miedo es natural, es un mecanismo de defensa y adaptación, pero vivir con miedo afecta a la salud. La inseguridad es un estado de la mente. El miedo vacía la energía de los riñones, te debilita y no solo te convierte en víctima, sino que predispone a la enfermedad y a la incapacidad. Y además te hace débil y fácilmente manipulable. Hay que saber, el autocontrol emocional, autocontrol, no es equivalente a represión. Autocontrol no es represión. Les voy a mostrar otros ejemplos respecto al uso de las emociones. Por ejemplo, el mal humor también tiene su utilidad. Puede mostrarte algo que no ves. También el enojo, la melancolía y el miedo pueden llegar a ser fuentes de creatividad, energía y comunicación. El enojo puede constituir una intensa fuente de motivación, por ejemplo, cuando se dirige a la necesidad de reparar una injusticia o un abuso. El hecho de compartir la tristeza puede hacer que las personas se sientan más unidas, y la urgencia nacida de la ansiedad, siempre que nos llegue a angustiarnos, puede alentar la creatividad. Superar el miedo es valentía, genera coraje y autoconfianza. El valor es el opuesto al miedo. La inteligencia emocional implica que la persona sabe elegir cómo expresar sus emociones y sentimientos y utiliza esta capacidad como una herramienta espiritual para la consecución de sus objetivos y propósitos, equilibrando siempre su mundo interior con el exterior, su vida individual con la de su entorno, sus defectos y sus virtudes. Las emociones le dan color y calor a la vida. Sin el fuego y la alegría del corazón, la vida es pobre y vacía. Los sentimientos la hacen bella y profunda, le otorgan significado. La inteligencia es reflexionar, observarse a sí mismo y encontrar siempre la mejor manera de expresarse y conectar con todo lo que nos rodea. La inteligencia emocional hace brillar tu vida y la de los demás. Vamos a hablar ahora brevemente de las herramientas, los métodos de los que disponemos para una buena salud emocional, mental y física, que no están separadas. Siempre mente y cuerpo hay que considerarlo como una unidad, de manera que lo que hace el cuerpo influye en la mente, en las emociones, y como vimos, la manera de pensar, nuestro mundo emocional, impacta en el cuerpo físico y en nuestra salud, obviamente. Lo primero es el ejercicio físico.
Podés elegir el método, la técnica, el ejercicio que mejor te venga, que más te plazca, que conozcas, que se adecue a tus posibilidades. Hay muchos, algunos mejores que otros, más completos. Las artes marciales son muy completas, sobre todo las tradicionales, como el aikido, que se adecua a las características de cada uno. No es un arte competitiva, por el contrario, es un camino de autoperfección, de desarrollo personal, de fortalecimiento del cuerpo, del espíritu, un camino de autodescubrimiento. Y además es divertido. Yo lo practico, lo enseño y lo recomiendo. Pero bueno, hay otros caminos, hay otras maneras, ¿no? El yoga es muy bueno, es eficaz. El Qigong también. Pero puedes simplemente hacer ejercicio. Lo importante es hacerlo con regularidad, como una higiene cotidiana, diaria. O por lo menos, como mínimo 3 veces por semana. Hacer ejercicio regularmente, metódicamente. Hablamos de mente y cuerpo en unidad. La calma mental es fundamental. Y el puente entre la mente y el cuerpo es la respiración. La respiración es fundamental para el control emocional y el desarrollo de la inteligencia. Y en esto entra justamente el ejercicio y el método. Es muy importante para desarrollar una respiración calma, profunda, relajada, rítmica, y eso genera un impacto muy profundo y beneficioso en la salud física y mental. La calma, el reposo, la meditación, meditar, tener tu tiempo para estar en calma, bajar las revoluciones, como dicen, autorreferenciarse, cortar un momento con los estímulos exteriores, con la mente ajetreada, la mente conectada siempre al exterior, a los estímulos exteriores, a la demanda de los demás, de los objetos, de las obligaciones. Todo eso, toda esa forma de vida cotidiana, la vida social, es lo que ayuda, contribuye a desconfigurar la actividad mental, la actividad cerebral. Hace perder ritmo, coherencia y orden, que son necesarias justamente para el autocontrol y para la calidad de las emociones. Entonces, tener tu tiempito diario para sentarte o recostarte en la posición cómoda, para relajarte, calmar la respiración, la mente, encontrar un rato para unificarse consigo mismo y autorreferenciarse. Eso es muy, muy importante. Y por supuesto, hablando de vida social, es la relación con los demás, con nuestro entorno, la empatía, el tener buenas conversaciones agradables, tener una vida social sana, es muy importante. Y para eso también hay que saber purificar nuestras reacciones primarias de celos, de enojos, de distanciamiento, de diferenciación. Hay que saber comprender a los demás, dejarlos tranquilos, estar dispuestos a ayudar,
a brindar lo mejor de sí mismo para generar una atmósfera sana, agradable, positiva, porque eso vuelve siempre. Es un universo de ida y vuelta. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos genera un eco, una resonancia, una reverberación que nos vuelve. Así que es inteligente amar, ser generosos y tener empatía. Ok, muchas gracias por prestar atención. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en las descripciones, pueden contactar conmigo. En la lista de videos en el canal pueden encontrar material interesante y otras herramientas para entrenarse, para desarrollar la respiración, para cultivar la energía y para calmar la mente, que es lo más importante. Muchas gracias y hasta la próxima.